Muy buenos días tengan todos ustedes. Como siempre, estamos en una actividad académica aquí en la sala especializada, interesados en analizar temas que tienen no solo cierta novedad desde la perspectiva jurídica y del ámbito del campo de las ciencias sociales, sino que también tiene que ver con el desempeño de nuestra función. Los temas de género cada vez están presentes de manera mucho más evidente en los temas en los que estamos analizando aquí en la sala especializada. Se oye un poco de eco. Bueno, entonces, sin más preámbulo, quisiera agradecerle a la doctora Sandra López Dietz y desde luego al programa que tienen en la Universidad Nacional Autónoma de México sobre cuestiones de género, que hayan facilitado a partir de la inercia y de la relación con la magistrada María del Carmen Carrión Castro y de nuestra nueva magistrada, bienvenida, muchas gracias. De tal manera que para la magistrada Gabriela Villafuerte Cuello, para la magistrada Carmen Carrión y para su servidor siempre es un honor darles la bienvenida a esta su casa, la sala especializada, y agradecerle a la doctora Sandra López Dietz que se haya tomado el tiempo para estar con nosotros. Voy a únicamente leer algunas líneas breves de su amplio currículum vitae. La doctora Sandra López Dietz es periodista y comunicóloga social por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, doctora en procesos sociales y políticos en América Latina por la Universidad de las Artes y las Ciencias y diplomada en género y políticas públicas por la Universidad de la Frontera. Es investigadora en materia de género, premiada en esa categoría por el Colegio de Periodistas de Araucanía. Es docente de la licenciatura y del posgrado del Departamento de Lenguas, Literatura y Comunicación de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera. Sin más preámbulo, doctora, yo le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. ¿El audio? Sí, sale por acá. Por ahí creo que voy a escalar. Por acá, sí. Si no… Bien. Yo creo que me voy a quedar de pie. ¿Se escucha? ¿Sí? Bien. Estoy más acostumbrada acá al movimiento. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Diana Lara y a las magistradas por esta instancia. Bueno, vengo de Chile. Yo estudié en Argentina, viví años allá, pero trabajo actualmente en una universidad en el sur de Chile. Y venimos hace tiempo trabajando más de género, que bueno, por lo que me comentó Diana y algo conversamos ahora, acá es un tema que también está hoy bastante en discusión, en debate y también generándose ciertos protocolos, ¿verdad?, en torno a cómo actuar frente a estos temas. Bueno, mi presentación tiene que ver con un proyecto de investigación que es más específico, pero espero les haga sentido, no tenga un poco relación con el tema o los temas, digamos, que aquí, digamos, les son a ustedes de interés. Mi proyecto es un proyecto de investigación financiado por, digamos, el Instituto de Investigación de Chile, que aborda básicamente, yo soy periodista, ¿no es cierto?, el tema de el sufragio femenino. En Chile las mujeres empezaron a votar por primera vez el año 1935 en elecciones municipales. Y luego, en el año 49, se promulga la ley de sufragio femenino, donde las mujeres ya pueden votar en elecciones presidenciales y parlamentarias. El tema que yo trabajo en particular es cómo la prensa, digamos, abordó este tema, ¿no? Es decir, la construcción socioimaginaria, que ahora voy a explicar el concepto, pero que tiene que ver en el fondo cuál es el imaginario, cuál es la noción que tenemos sobre la mujer en el ámbito de la participación política. Bien, ese es de alguna manera el tema y espero podamos después conversarlo, ¿no?, en un rato también, para ver qué dudas tienen o qué les interesa que profundicemos. Aquí deberíamos tener la presentación, ¿no? Ahí, no sé si tengo que apretar algo más que no he apretado. Ahí está, bien. Bien, entonces el nombre de la presentación, ¿no es cierto?, es del espacio privado al espacio público, el imaginario social de la mujer chilena en el contexto de la participación política. Esto del espacio privado y el espacio público tiene que ver un poco con esta relación que se establece entre esta mujer, ¿no es cierto?, vinculada a lo doméstico, ¿no es cierto?, al hogar,
al cuidado de la familia, de los hijos, y esto de la participación en un espacio público, ¿no? ¿Qué construcción socioimaginaria? ¿Cómo se construye ese imaginario en el momento en que las mujeres empiezan a votar? Eso es lo que enfoco en particular. Bien, les quería dar algunos antecedentes, obviamente, de cuál es la situación de las mujeres en Chile antes, todo el periodo previo, ¿no es cierto?, cuando se empieza a debatir este tema, que me da la sensación que pudiera tener algunas semejanzas con tal vez la situación de la mujer aquí en México. El periodo anterior, en este caso, es fines del siglo XIX, principios del siglo XX, porque es cuando efectivamente hay un grupo de mujeres que empieza a cuestionar esta idea de que la mujer pueda participar, ¿no es cierto?, pueda votar, pueda ser electa del espacio público. Entonces, me remito un poco a estos antecedentes para luego llegar a nuestro tema principal. Bien, ¿cuál era la situación de la mujer a fines del siglo XIX? En primer lugar, la educación para la mujer solo alcanzaba el nivel primario. No sé si eso era similar aquí en México, pero efectivamente para una mujer su máximo horizonte en términos educacionales era la educación básica o primaria, ¿bien? Y obviamente no se le permitía que ingresara a la enseñanza secundaria ni a la enseñanza universitaria, y además era muy rechazado y muy mal visto que la mujer se educara, ¿no es cierto?, porque efectivamente su rol, como tradicionalmente se entendía, era en el espacio doméstico, era el cuidado de los hijos, y el horizonte de una mujer era casarse y tener hijos, ¿no? No había otro mundo posible, ¿no? Yo siempre digo, mi abuela tiene 93 años, está viva, y su horizonte de vida era, su destino era ser madre y casarse, y quien no se casaba, ¿no es cierto?, era la tía solterona, ¿verdad? Y era la desgracia para la mujer, ¿no? Era el único horizonte posible. Para mi madre luego, que tiene 70 años, fue estar en la educación secundaria, ¿verdad? En mi caso, ¿no es cierto?, el horizonte se abrió mucho más. Entonces, efectivamente, el horizonte posible de una mujer era centralmente el hogar y la educación primaria como su mayor nivel educativo que podía alcanzar. Ahí estamos. Ahí está. Pero fíjense que la Constitución en Chile, la Constitución data de 1830, la primera Constitución en Chile, planteaba efectivamente que, digamos, en términos generales, todo ciudadano chileno podía votar. Ese era el concepto que aparecía en la Constitución. Por lo tanto, en 1875, por primera vez las mujeres tratan de votar. Hay un grupo de mujeres que dicen, bueno, si la Constitución dice que todo ciudadano chileno puede votar, nosotras queremos votar. Y fueron, ¿no es cierto?, en las elecciones presidenciales e intentaron votar en 2 ciudades, La Serena y Santiago, ¿no? Imagínense, ocurrió. No se las dejó votar, ¿no es cierto? Pero lo interesante de esto es lo que ocurrió después. Vamos a ver si, ahí está. En 1884, por lo tanto, frente a esta situación, retroceder un poquito, se modifica la ley electoral estableciendo en forma precisa que la mujer no puede votar. Entonces, no solo no se le permite votar a estas mujeres cuando ellas plantean de que se dice que todo ciudadano puede votar, sino que se cambia la Constitución y se señala que en realidad solo los hombres pueden votar. O sea, la ciudadanía es solo masculina, ¿se entiende? Y es interesante esta definición porque tiene que ver, como ustedes saben, toda la noción, digamos, de derechos políticos o de ciudadanía tiene que ver con la Revolución Francesa, ¿no? Desde allí se empieza a discutir el tema de los derechos de ciudadanía, ¿no? Cuando el pueblo, el tercer Estado, ¿no es cierto?, exige, hace esta Revolución Francesa y exige derechos políticos. Allí se discute abiertamente en la Revolución Francesa el concepto de ciudadanía. ¿Quién es ciudadano? Y se discute expresamente que solo los hombres son los ciudadanos, ¿verdad? De hecho, las mujeres, hay una, digamos, de las tantas revolucionarias, que es Olympe de Gouges, frente a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que emerge de la Revolución Francesa, publica una contradeclaración que se llama Los derechos de la mujer y de la ciudadana, de alguna manera cuestionando esta idea de que la ciudadanía como un derecho político sea solo para los hombres. Bueno, no sé si ustedes saben que Olympe de Gouges fue declarada loca histérica, ¿no es cierto?, y guillotinada posteriormente por plantear esta discusión. Entonces, obviamente en Chile, ¿no es cierto?, en esta época, lo que se hace es decir, no, ciudadanos son solo los hombres, y además en esta época solo los hombres que tenían educación y propiedad, ¿no? También es muy restringido en términos políticos. Bien, ¿cuál era de alguna manera el imaginario de esta época sobre la mujer? Aquí extraje una cita de la directora de una escuela superior de Valparaíso, que es una de las ciudades principales cerca de Santiago de Chile, que dice, en uno de sus textos, ¿no?, dice que la mujer le debía obediencia al marido, que estaba consagrada por la ley divina, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que ella dice textualmente? Dice, ella debe sufrir resignada las faltas del esposo, ocultándolas a los que por este motivo pudieran despreciarle. La educación de las mujeres no debería apartarse nunca de la comprensión del matrimonio como una cruz y la maternidad como un dolor. ¿Bien?
era terrible, ¿no? Bueno, en esa época igual, digamos, estaba naturalizado, o sea, era lo normal. Pero claro, desde nuestra visión, además esta noción tan negativa, ¿no? Como un sufrimiento, ¿no? Un destino que era el sufrimiento. Bien. Bien. Algunos elementos también para que vean el contexto, ¿no? En 1884 recién se establece la ley de matrimonio civil, ¿no es cierto? Esto tenía mucho que ver con la existencia, en Chile se habla mucho de, o en esa época se hablaba mucho de los hijos guachos, no sé cuál será el término acá, son los hijos, niños y niñas sin padre, ¿no? Entonces se legisla de alguna manera este tema para, de alguna manera, darle legalidad a los hijos dentro del matrimonio y se deja ahí la ilegalidad a estos famosos hijos guachos que tienen que ver con toda una problemática social, ¿no? Que luego, en los años 30, se denomina la cuestión social, donde empiezan a haber leyes ya de protección social, del derecho al trabajo, etc. Para esta época solamente, digamos, se incluye dentro de los derechos, digamos, legales a los hijos e hijas nacidos dentro del matrimonio y se legisla en torno al matrimonio. Ahí está. Bien, la mujer no tiene derecho al divorcio y en caso de separación los hijos quedan con el padre, según esta ley. Hay otros elementos también interesantes. Ahí está. La patria potestad da derecho al varón sobre la mujer y sobre los hijos, ¿no es cierto? Es una lógica patriarcal, ¿verdad? El varón es la cabeza de la familia. Y para poder trabajar, las mujeres necesitan la autorización del marido en esta época. La mujer no puede trabajar, me comentaba Diana lo mismo acá, ¿no? En aquella época, sin la autorización del marido. Si el marido se trasladaba, la mujer estaba obligada a trasladarse con él, ¿no es cierto? Y recién, hacia 1877, ingresa a la universidad una mujer a estudiar, ¿no? De hecho, por ejemplo, una de las primeras mujeres que estudió medicina en Chile, es muy interesante porque ella, Eloísa Díaz, para dar sus exámenes tenía que hacerlo detrás de un biombo escondida y para ir a clases tenía que ir con el padre o con el marido, no podía ir sola. Bueno, entonces esas eran las condiciones de las mujeres en aquella época. Por lo tanto, pensar en derechos políticos, ¿no? Que la mujer votara, que la mujer fuera electa, era absurdo, ¿no? En todo lo que era la visión de la mujer en aquella época. Bien. Ahí está. Ahí está. Ya hacia inicios del siglo XX, entonces, de todas formas, como yo les decía, hubo diversos movimientos de mujeres que ya venían cuestionando este tema. Entonces, las mujeres empiezan, primero con este intento de querer votar, por lo menos como un acto simbólico, de decir, a ver, somos ciudadanas también, ¿no es cierto? Y durante todos los primeros años del siglo XX surge, por ejemplo, el Partido Cívico Femenino, ¿no es cierto? Las mujeres empiezan a organizarse, hacen mitines, sacan periódicos, sacan revistas donde empiezan a cuestionar, hacen incluso un trabajo parlamentario de ir a discutir, ¿no es cierto? Y hacer lobby también con los parlamentarios para plantear y argumentar sobre todo por qué la mujer no tener derechos políticos, que básicamente tenía que ver también con una noción que, digamos, nace en la Revolución Francesa, que es esta idea de la racionalidad, ¿no? O sea, la mujer tiene razón, tiene capacidad racional igual que el hombre, por lo tanto, de allí que tiene capacidad también para ejercer derechos políticos, ¿bien? Pero ¿qué es lo interesante? Que en todo este proceso en lo cual las mujeres empiezan a exigir, incluso desde ya imagínense que estas primeras mujeres que intentan votar en la prensa de la época son vistas como sediciosas, revolucionarias, ¿no es cierto? Bueno, fue un escándalo, ¿no? Como a las mujeres se les ocurre querer votar, pero lo interesante, hablando en términos de la opinión pública, no la prensa, ¿no? Es cómo estas mujeres instalan, como dice ahí, en la opinión pública esta idea de los derechos políticos de la mujer. Es decir, a pesar de que se demoraron varios años, lo instalan y empieza a ser un debate en la prensa, ¿no? A ver, la mujer tiene en realidad capacidad, en realidad si su deber es el hogar y es el matrimonio. Además, tiene opinión política la mujer, o sea, ¿de dónde va a tener opinión política si está en las tareas domésticas? Entonces empieza a instalarse este debate que da frutos el año 35 cuando ya se dice, bueno, a ver, por lo menos en las municipales vamos a ver qué sucede, ¿no? Pero ya hay un cambio en la legislación. No sé si me siguen hasta acá, ¿sí? Bien. Bien, ¿cuáles son los primeros hitos, no es cierto? Como yo les decía, estas mujeres que intentaron en el año 1874, muy avanzadas para su época, votar, ¿no es cierto? Y abren este debate en la prensa, ¿verdad? Y fíjense cómo durante el siglo XX ya las mujeres empiezan a incorporarse paulatinamente al mercado laboral. Entonces empieza a darse una contradicción, porque la mujer ya sale del hogar, está obligada a salir por un tema económico. Quienes salen del hogar en realidad son las mujeres de sectores pobres, ¿no? Las que tienen que mantener a sus hijos porque tienen hijos sin padre, ¿no es cierto? Por lo tanto, la mujer empieza a salir a un espacio distinto al espacio doméstico y se empieza a incorporar en forma importante, de hecho, en el mercado laboral. Y se integran además masivamente a educación secundaria, sobre todo, ¿no? De hecho, ya empiezan digamos, legalmente se abre todo lo que es la educación técnica. En Chile se hace toda una línea de educación
que va asociada también a lo doméstico, que es la educación técnica, donde se las prepara, por ejemplo, para preparar platos, por ejemplo, que sean nutritivos, para cocer, ¿no es cierto? O sea, asociado a lo doméstico, pero se abre la educación secundaria y ya empiezan a conquistarse derechos políticos, es decir, se vuelve inevitable, ¿no? La mujer empieza a salir de lo doméstico, por lo tanto, tarde o temprano iba a adquirir derechos políticos. Ahí está. Bien. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa cuando la mujer sale al mundo laboral? Creo que tal vez pasa todavía hoy, ¿no? Que cumple una doble jornada laboral, es decir, es la jornada laboral y al mismo tiempo es llegar al hogar y tener que encargarse de la comida, de la limpieza y de los hijos. Si bien ha cambiado, por ejemplo, las estadísticas, al menos en Chile, hoy, siglo XXI, señalan que la mujer le dedica alrededor de 4 horas hasta 6 horas a las tareas domésticas y el hombre le dedica 1 hora y media o 2. ¿Bien? Es decir, todavía, a pesar de que hay un cambio donde la mujer está en el mundo laboral, en el mundo profesional, en el mundo académico, en lo doméstico es donde menos ha cambiado, ¿no? En lo doméstico sigue habiendo una desigualdad entre hombres y mujeres. Bueno, desde ya en esta época esto era así, ¿no? ¿Dónde trabajan las mujeres en esta primera etapa? Principios del siglo XX. Costureras, lavanderas, empleadas domésticas, el servicio doméstico, en la alimentación y comercio, es decir, actividades asociadas igual a lo doméstico, lavar, ¿no es cierto?, cocinar, limpiar, o sea, finalmente tiene que ver, de todas maneras, con una inserción en lo asociado todavía a ese rol tradicional de la mujer. Insisto, aquí la mujer más bien se ve obligada a salir, tiene que ver con las condiciones sociales de la mujer. Para las mujeres de los sectores altos esto no es así, ¿no? Las mujeres de sectores altos y medios están en el hogar, pero empiezan a ingresar sí al mundo de la educación, ¿no? Ese es como el espacio en el cual las mujeres se van a desarrollar. Esto estamos hablando de 1920, ¿no es cierto?, 1930. Y en términos políticos, ya hacia 1920, lo que les decía, 1901 se amplía la educación técnica para las mujeres y surgen lo que se denominan los círculos de lectura, ¿no?, o círculos de señoras, donde estas mujeres que ya tenían sobre todo de sectores medios y altos, tenían cierto nivel intelectual, ¿no es cierto?, cierta educación y empiezan en estos círculos a debatir sobre estos temas, ¿no? Obviamente sobre literatura, ¿no es cierto?, y a discutir este tema de los derechos políticos. Las mujeres trabajadoras también se organizan, pero básicamente se organizan en términos sindicales, ¿no? Hay como aquí dos mundos distintos de alguna manera. Para la mujer trabajadora, básicamente sus derechos en términos de la jornada de trabajo, que es de 12 horas, ¿verdad?, el tema del trabajo de los niños y niñas, el tema de tener cierta protección, por ejemplo, para la maternidad, mientras que las mujeres, ¿no es cierto?, de sectores altos, se organizan en estos círculos y son las que en realidad empujan sobre todo este tema del voto, ¿no?, como el voto y el derecho a ser elegida también como una de las demandas claves. Comienza a tomar fuerza, por lo tanto, esta idea de los derechos civiles y políticos. Recordemos que en 1920 y toda esta época está la lucha de las mujeres sufragistas en el mundo, ¿no?, en Inglaterra, en Estados Unidos. O sea, es parte de un movimiento que me imagino que en México debe haber sido también una época similar. Ah, no se veía atrás. Está bien. Ahí está. Girarlo un poquito. Ahí. Para el otro lado. Ahí está. Ahí. Bien. Entonces, para 1929, es decir, para los años 30, fíjense que ya tenemos 49 doctoras, 115 dentistas, 18 abogadas, es decir, ya las mujeres están instalándose en el mundo universitario. No es casual que sean casi 700 profesoras, ¿no?, porque siempre también lo que tiene que ver con el mundo de la docencia está muy asociado también a lo femenino, ¿no? Entonces se mantiene de alguna manera esto, pero ya la mujer hacia los años 30 ha conquistado estos espacios que estaban totalmente vedados para ella, ¿no? Ahí está. Y había, fíjense, 270.000 mujeres en el trabajo asalariado, que también es importante, no es menor esa cifra en el contexto de que todavía se concibe a la mujer como principalmente asociada al mundo del hogar, ¿verdad?, al matrimonio del hogar como el único destino. Por lo tanto, no es menor que ya tengamos esta cantidad de mujeres en el mundo del trabajo, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué pasó ahí? Se apagó, me parece. Sí, por ahí se desconectó algún cable. Ahí está. Bien. Ahí está. El año 35 se funda uno de los movimientos más importantes que se llama el Movimiento por la Emancipación de la Mujer Chilena, que es el movimiento en el fondo que logra de todos los
movimientos, organizaciones de mujeres previamente, ya instalar este tema del sufragio y conquistarlo. Como les decía yo, el año 35 ya la mujer empieza a votar. No sé si, ahí está. Ella es una de las líderes, ¿no es cierto?, que es Amanda Labarca. Y tenemos que el año 34 se modifica la ley electoral y se le concede el voto a la mujer solo en elecciones municipales. De alguna manera la noción que hay, y lo vamos a ver después, es que la mujer está como entrando, es como una adolescente, una niña, ¿no?, que de a poco va madurando. Entonces, empecemos por las municipales, veamos cómo reacciona, veamos cómo vota, ¿no es cierto? Fíjense que es interesante aquí porque el año 34 se venía discutiendo, había proyectos de ley previos, desde el año 20 de hecho, pero en Chile es el Partido Conservador, ¿no?, que es conservador vinculado a la Iglesia Católica, quien impulsa el sufragio femenino. Bien, el proyecto que finalmente logra, digamos, modificar la ley electoral es del Partido Conservador. ¿Quién se opone? Todos los partidos progresistas de la época, el Partido Comunista, el Partido Radical, ¿no es cierto?, que se supone que son partidos más progresistas, se oponen. ¿Cuál es el argumento? No sé si ustedes se imaginan. ¿Por qué podrían haberse opuesto? El argumento era que las mujeres iban a votar, porque eran católicas, al Partido Conservador. Por lo tanto, decían, bueno, no nos conviene que la mujer vote. Ese era el argumento. Entonces, se asocia a la mujer a este tema de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Y, por lo tanto, decían, no nos conviene. Entonces, ahí es interesante ver también cómo tiene que ver con un tema utilitario, ¿no? O sea, no es un derecho de la mujer, sino que tiene que ver con mi conveniencia política, ¿no? Y, de hecho, como les digo, este proyecto de ley finalmente es el proyecto del Partido Conservador. Y efectivamente al principio las mujeres votan al Partido Conservador y esto cambia radicalmente después. Ustedes saben que Michelle Bachelet, por ejemplo, que la presidenta actual, es de digamos, una coalición progresista, por decirlo así, y mayoritariamente votada por las mujeres, ¿no? Pero esa era la noción que había en aquella época, la mujer muy vinculada a la Iglesia Católica, que de hecho era así, no es que no lo fuera. Entonces, el año 35, como les digo, se modifica la ley, la mujer el 34, el 35 ya vota por primera vez en elecciones municipales y algunas candidatas también aparecen, por ejemplo, en la región, yo soy del sur de Chile, ¿no? Es la región donde está el pueblo mapuche, ¿no?, que es uno de los pueblos que hasta el día de hoy sigue luchando por sus derechos también territoriales, y allí hubo, de todos, digamos, los municipios, solo 5 mujeres que se presentan como candidatas, pero hay candidaturas femeninas, ¿no? Eso es, digamos, revolucionario para la época, es electa una de ellas. El año 49 se promulga la ley de sufragio femenino para elecciones presidenciales y parlamentarias. O sea, pasaron varios años igual, ¿no? O sea, fíjense cómo no es inmediato, sino que es como, bueno, vamos probando, ¿no?, cómo va madurando la mujer para luego concederle el voto para presidenciales y parlamentarias. Y el año 52 ya por primera vez votan las mujeres para presidente y para diputados y senadores, ¿ya? O sea, es un periodo largo, como vemos, ¿no? Fueron 50 años, 60, 70 años en que se fueron organizando y exigiendo este derecho hasta finalmente conquistarlo. Bien, entonces, ¿cuál es el interés? Esto todos fueron los antecedentes, ya es como para enmarcar un poquito en qué contexto, por lo tanto, se desarrolla el foco de mi investigación. Bien, y el interés principal es lo que señala ahí, ¿no? Es decir, cómo hay ciertos discursos sociales sobre la mujer que los podemos observar en la prensa. De alguna manera la prensa de la época nos permite, como hoy la televisión, ¿no es cierto?, también ver cuáles son los imaginarios, cuál es el discurso que existe sobre la mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo la prensa cristaliza esto que llamamos los imaginarios sociales, ahora voy a definirlo un poquito más, acerca de los derechos políticos de la mujer. Entonces, en el fondo la prensa como una expresión de cuál es la noción del discurso que socialmente existe, ¿no?, que representa la prensa sobre la mujer. Ese es un poco el interés mío. O sea, yo lo que investigué en particular fue la prensa. ¿Qué decía la prensa sobre el tema del sufragio? Y tomando un poco esta noción que plantea una investigadora que se llama Errázuriz, que ella dice, los discursos sobre lo femenino han creado variadas representaciones o nociones preconcebidas, son prejuicios en el fondo, ¿no es cierto?, de lo que es o debería ser una mujer, ¿no es cierto?, que corresponden a las visiones históricas del rol de la mujer en la sociedad. Entonces, en el fondo es cómo los discursos van construyendo esto de qué debe ser una mujer, ¿no?, y cómo debe actuar y en qué lugares debe moverse una mujer. Y hasta ese momento el espacio de la mujer era el espacio doméstico, no había otra opción, o sea, no era un mundo posible, como digo yo. Por eso digo, para mi abuela el mundo era muy distinto que para mí, ¿no? Sus posibilidades, sus sueños, sus proyectos eran muy distintos a los que hoy puede tener una mujer, ¿no? Entonces, ¿a qué le llamamos imaginario social, por lo tanto? Ahí está, ¿no? Le llamamos estos constructos de sentido, ¿no? Esto acerca de algo de alguien, de algo singular o plural, ¿no es cierto? O sea, pueden ser las mujeres, ¿no es cierto? Individual o colectivo, público o privado,
y que han sido construidos socialmente, ¿no es cierto?, a través de ciertos dispositivos de poder. ¿A qué le llamamos un dispositivo de poder? Por ejemplo, a la prensa, ¿no? La prensa es un dispositivo de poder, como lo es la televisión hoy, ¿no? Instala ciertas nociones, ciertos discursos. Lo es también, por ejemplo, la iglesia, ¿no? La iglesia también es un dispositivo de poder. Lo es la educación también. La educación va instalando, ¿no es cierto?, ciertas nociones, y en este caso el imaginario es esto, ¿no? Como hay ciertas nociones o ciertas ideas socialmente circulando que son instaladas por estas instituciones, la iglesia, los medios de comunicación, la escuela, ¿no es cierto?, sobre, puede ser una persona, un colectivo social, por ejemplo, no sé, los pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, en la región donde yo estoy, la prensa ha instalado la noción a partir de que hay demandas, digamos, hay demandas territoriales y hay acciones que realizan el pueblo mapuche de terrorismo, ¿no? Se plantea que en nuestra región hay terrorismo, y esa noción está instalada. Entonces uno va, sube a un colectivo, ¿no?, a un transporte público, y el chofer dice no, porque acá hay terrorismo, ¿no es cierto? Bueno, no es que eso exista realmente, sino que es instalado por la prensa, ¿no? Tiene que ver, instalado desde estos discursos sociales, ¿no? Esta es un poco la idea, no sé si queda claro, ¿no? Y en este caso, el imaginario sobre la mujer, que es lo que estamos estudiando, ¿no? Y lo que yo les decía, hay una relación muy fuerte entre Estado, Iglesia y mujer en esta época, ¿no? Hasta todo este primer periodo. Pasamos. Ahí está, un poquito antes, aquí, ¿no? Para la escasa, digamos, en esa época, como yo les decía, había una escasa protección, ¿no?, en términos de los niños, las niñas, por ejemplo, que no tenían padre, las leyes en torno al postnatal y prenatal no existían, ¿verdad?, en esa época, y aquí la Iglesia, sobre todo, tiene un rol muy fuerte, ¿no? En aquella época se culpaba mucho a la mujer, ¿no? Por ejemplo, se culpaba a la mujer que tenía muchos hijos, ¿no?, como que era culpa de ella que hubiera pobreza, ¿no? Cuando en realidad no había ningún tipo de protección ni desde el Estado de intervención para protegerla. Entonces, aquí la Iglesia juega un rol muy fuerte. De hecho, las mujeres de sectores altos participan mucho en todo lo que es la protección social, ¿no? La mujer interviene mucho en lo que es digamos, la noción de lo que es el matrimonio, los hijos, ¿no es cierto? Tiene un peso muy fuerte también en lo político. Hasta hace poco, de hecho, hoy en Chile, por ejemplo, se discute el tema del aborto. En Chile no hay derecho a aborto hoy, bajo ninguna causal, ni violación, ni inviabilidad del feto, ni en el caso de riesgo de vida de la madre, ninguno. No hay posibilidad de aborto. O sea, creo que es uno de los 4 o 5 países en el mundo donde esto no es posible. Y, por ejemplo, uno de los actores claves, si bien el Estado es laico, es la Iglesia. O sea, el poder de la Iglesia todavía es fuerte, ni hablar en esta época, ¿no? Entonces, ya en esta época la Iglesia tiene un fuerte peso, pero también empiezan a aparecer desde el Estado ya ciertas leyes de protección social, ¿no? Entonces, hay un cambio, de hecho, ¿no? Empieza a haber esta discusión de que la mujer debe tener ciertas reglamentaciones desde el Estado para ir, de alguna manera, mejorando su situación, ¿no? Y el imaginario, como yo les decía, en el fondo yo lo tomo en la investigación como esta idea de naturalización, es decir, lo normal, algo que no se discute, algo que es natural, ¿no? O sea, ¿cuál era el imaginario de la mujer? Significa qué es lo que se considera normal para la mujer en esta época, ¿no? Y claramente aquí es la mujer madre y la familia, ¿no? Este autor, que es Gómez, dice que el elemento como un imaginario, en el fondo, se instala con todo cuando logra aparecer como, no como un imaginario, sino como algo natural. O sea, nadie cree que fue construido de alguna forma, ¿no? Que aquí influyó la Iglesia, la educación o el Estado o la prensa, sino que es así, o sea, tener hijos es normal, no es algo discutible, ¿no es cierto? No es algo que pensemos que fue construido, que podría haber otra cosa, sino que es así y punto, es así, es el destino de la mujer. Y él dice, por lo tanto, aparece como algo que se autoimpone, no como algo natural o normal. Entonces, la idea de mi investigación es cómo aparece este imaginario en la prensa de lo que es la mujer en términos de lo normal para la mujer. No sé si se entiende, este es un poco el eje de investigación. Y aquí ya entrando al tema, ¿no? Este es el diario Austral, que es el diario de la región donde yo estoy. Ahí vemos un titular, ¿no? Su Excelencia el Presidente de la República promulgará hoy la ley que concede derechos políticos a la mujer, y hay una serie de artículos que son los que yo estuve trabajando, revisando, donde se discute este tema del sufragio, ¿no? ¿Qué implicancias tiene? ¿Qué pasó con el voto de la mujer? Etcétera. Y es lo que de alguna manera les voy a presentar porque hay elementos bien interesantes, ¿no? Aquí está. Y bueno, aquí es el foco, ¿no? Un poco lo que aparece, ¿no? Acá, esta idea de la domesticidad, la legitimidad y la feminidad, ¿no? El imaginario de la mujer chilena en el contexto del sufragio femenino. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver ahora, si bien la mujer logra conquistar derechos políticos, sigue siendo asociada a lo doméstico, ¿ya? Es decir, la mujer logra poder votar o ser electa, ¿no es cierto?, presentarse como candidata, pero siempre en la medida que no abandone su rol dentro del hogar, ¿no? Se le ponen ciertas condiciones a la mujer. No es que la mujer cambie su situación y ahora, como los hombres, es parte del espacio público, sino que es siempre desde su lugar como esposa y como madre en el hogar, ¿no?
Y eso incluso hasta el día de hoy, hay otras investigaciones que señalan cómo incluso también la mujer política, en la prensa, por ejemplo, aparece notas, una investigadora hace poco presentó, por ejemplo, donde se muestra, por ejemplo, cómo está vestida la mujer, qué hace la mujer mamá política, si tiene lindas piernas o no tiene lindas piernas, ¿no es cierto?, con fotografía y todo. Por ejemplo, cuando la presidenta Bachelet hace su cuenta anual, hay fotografías sobre quién fue la diputada mejor vestida, ¿no? Hasta el día del siglo XXI, ¿no? Sin embargo, las notas respecto a los hombres políticos siempre están asociadas a otro tipo de, digamos, de enfoques, ¿no?, que tiene que ver con su rol como diputado, ¿no es cierto?, o, ¿no es cierto?, que sea un hombre muy varonil, ¿no es cierto?, pero no está asociado, o sea, la mujer sigue estando, ¿no es cierto?, o por ejemplo, la presidenta Bachelet en su momento, ella no tiene esposo, ¿no?, ella de hecho nunca se casó, ¿no?, ella tiene hijos de distintos padres. Entonces la discusión era que uno de los hijos era de un hombre que había sido guerrillero en su época, ¿no?, que era un escándalo, y otra que no había primer damo, por decirlo así, ¿no? ¿Quién la iba a acompañar, ¿no? Fíjense en el siglo XXI, ¿no?, cómo estos aspectos asociados a la vida personal de la mujer hoy incluso siguen siendo un tema de debate en la prensa, ¿no?, un foco, ¿no?, como que la mujer debe todavía, ¿no es cierto?, se la vincula todavía a este mundo del espacio de lo doméstico, de su vida privada, ¿no?, si tiene marido, si no tiene marido, sus hijos, quiénes son el padre, etc. Bien. Entonces, algunas de las conclusiones que les quisiera ir mostrando gráficamente aquí para que se pueda entender, ¿no? Por ejemplo, uno de los artículos decía, la mujer no pierde su feminidad al intervenir en política activa. Es decir, la gran discusión era, la mujer va a abandonar el hogar, va a abandonar los hijos, ¿no es cierto?, porque va a votar. O sea, algo tan simple como ir a votar, y algunas de ellas serán candidatas. Entonces, ¿qué es lo que en conclusión aquí se puede extraer, no? Esto estamos hablando del contexto de la primera vez que la mujer vota en elecciones municipales. ¿Qué vemos ahí? Por un lado que hay un reconocimiento de la participación política de la mujer, es decir, se dice, a ver, la mujer debe votar a conciencia, ¿no es cierto? Se dice, la mujer debe ser responsable, como una advertencia, ¿no? Debe ser responsable a la hora de ir a votar y debe ser consciente, ¿no es cierto?, de lo que está haciendo. De alguna manera como diciendo, la mujer no tiene conciencia, ¿no? Debe hacerse responsable y ser consciente de este deber o de esta responsabilidad que es el destino de la patria, ¿no? Se reconoce igual una idea de legitimidad, ¿no?, como que la mujer se ganó ese derecho, ¿no? Eso, no hay un debate al respecto ya en esta época. Pero sí se establece mucho esta idea de que la mujer, luego que fue a votar, no se dice, bueno, a ver, la mujer fue a votar y fue en forma ordenada, ¿no es cierto?, y demostró en el fondo que ella no es como los hombres, ¿no? ¿Cuál era la noción que había en esta época? Que los hombres eran politiqueros, ¿no? Los hombres se dedicaban a la política, eran partidistas y no se preocupaban del interés general. Había una noción de que los hombres eran corruptos en política, ¿no? Esta era un poco la noción que había. Entonces, ¿qué pasa cuando aparece la mujer en estas primeras elecciones? Aparece como algo que representa la limpieza, la transparencia, ¿no? Así como la mujer es limpia y ordenada en el hogar, también vino a limpiar la política, ¿no? Y se advierte mucho a la mujer de que no debe ser como el hombre, ¿no? La mujer no debe, por lo tanto, participar en partidos políticos, no debe, ¿no es cierto?, ser partidista, ¿no es cierto?, sino que debe ir a votar, ¿no es cierto?, pero siempre volver al espacio doméstico, es decir, siempre desde el orden, la transparencia, esta preocupación por el otro, ¿no?, desde ese lugar, no desde el lugar de la política, que es el lugar de los hombres, ¿no? Entonces, fíjense cómo conquista derechos, pero sin embargo todavía manteniendo este espacio dentro de lo doméstico, ¿no? ¿Y cuándo se considera negativo, ¿no?, este tema? Uno, si la mujer se corrompe, es decir, si la mujer participa, se inscribe en los partidos políticos, empieza a ser una militante política, ya se corrompe, ya deja, por lo tanto, de ganarse ese derecho. Su derecho se lo gana porque ella representa la limpieza y la transparencia, ¿no? Por lo tanto, no debe partidizarse, y porque en esa época se hablaba mucho de la política, digamos, era muy asociado a la violencia también, al tema también de la corrupción, como yo le decía. Entonces, la mujer debe ser lo opuesto a eso, de alguna manera. Entonces, viene a representar esta idea de limpieza y orden. No sé si queda claro esto, ¿no? Pero esa limpieza y orden tiene que ver con su rol en lo doméstico, sigue siendo asociada siempre a esto, ¿no? Bien, para el año 49, cuando se promulga la ley, fíjense que, ¿cuál es el discurso del medio, ¿no? ¿Cuál es el imaginario? Bueno, la mujer debe cumplir su deber patriótico y debe ir a votar, ¿no es cierto? Se reconoce que efectivamente logró la igualdad. Aquí recién se empieza a hablar de igualdad de derechos, recién en el año 49, no antes. Antes era como, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a concederle este derecho. Acá ya se dice no, es legítimo, ¿no? Tiene que haber igualdad. La noción de igualdad aparece recién en el año 49. Nuevamente la idea de que tiene que ser consciente y responsable, ¿no es cierto?, de lo que va a hacer, y que debe participar, ¿no? Ya se dice, bueno, está bien, ya está, deben participar en política, pero ¿qué no debe hacer la mujer? Masculinizarse, ¿no? No debe abstenerse tampoco, y no debe, en el fondo ella debe mantener su sensibilidad social. En el fondo, la gran preocupación en esta época de la prensa es que la mujer
no se convierta en un hombre. ¿En qué sentido? No se masculinice, no se vuelque a la política activamente, ¿no? O sea, su vuelco a la política debe ser votar, básicamente, y algunas de ellas serán candidatas, ¿no es cierto? Pero la preocupación principal es que no deje el hogar, ¿no? Y su rol como madre y como esposa. ¿Se fijan? Entonces, sigue siendo de alguna manera un derecho que se concede, pero con ciertas limitaciones para la mujer. Hay muchas advertencias, ¿no? Debe ser responsable, debe ser consciente, pero no debe masculinizarse, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de la mujer como que no debe ser ambiciosa, ¿no? No debe ser como los hombres, porque ahí pierde su feminidad. Se habla mucho de la pérdida de la mujer de su feminidad cuando trata de imitar al hombre. Incluso se señala abiertamente, no debe tratar de superarlo, ¿no? Debe quedarse siempre en su lugar. Con esa condición la mujer se ha ganado su derecho a participar en política, ¿no? Y este artículo en particular, que se llama El voto y la acción femenina, habla mucho de eso, ¿no? Era una columna de opinión que referenciaba mucho esta idea de que las mujeres no deben por nada del mundo querer igualarse o equipararse o superar a los hombres, sino siempre manteniéndose como preocupadas por el otro, ¿no? Como mujeres que su principal preocupación es el hogar, ¿no es cierto?, y el cuidado de sus hijos. Bien, y ya para el año 52, donde las mujeres votan efectivamente ya para presidenciales, ¿no es cierto?, hay un reconocimiento de esta domesticidad y feminidad. Entonces, se habla mucho de la mujer como cuya virtud principal es la bondad, ¿no es cierto?, la espiritualidad, ¿no es cierto?, la intuición, ¿no? Se dice la mujer no es racional. Aquí siempre se habla de la mujer como un sujeto no racional, porque los hombres son racionales, sino como un sujeto básicamente intuitivo, ¿no? Eso es la mujer, ¿no? Y se basa en sus sentimientos, se basa en su intuición, en su alterocentrismo, es decir, a pesar de que los hombres son egoístas, ¿no es cierto?, los hombres son racionales, solo se preocupan, son individualistas, las mujeres son lo opuesto a eso, ¿no? Entonces, hay de alguna manera una naturalización de esto de como la guerra de los sexos, ¿no? Los hombres son así, las mujeres son lo opuesto a los hombres, ¿no? Y así debe quedarse, ¿no? Así debe ser. Y de alguna manera también, por oposición a ello, ¿no?, esta idea de que la mujer nuevamente no debe masculinizarse es querer equipararse con los hombres, debe por lo tanto, ¿qué es esto?, ¿no?, el hombre como un ser egoísta, como un ser racional y sobre todo como un ser ambicioso, que también es interesante porque la noción de masculinidad que hay acá es una noción súper negativa también, ¿no? Entonces, la mujer es como el sujeto de todo lo bueno, de lo bondadoso, y el hombre de todo lo negativo en política, que también es digamos, un imaginario que hoy podríamos cuestionar, ¿no?, que no es correcto, ¿no?, pero que lo que hace finalmente es naturalizar, ¿no?, volver normal esto de cómo son los hombres y cómo son las mujeres por naturaleza, ¿no? Son así, ¿no? Nacieron así, son así. Estamos hablando ya del año 52, y ya como para ir cerrando. Entonces, mirándolo más globalmente, ¿qué es lo que podemos ver aquí, ¿no?, como de conjunto, ¿no? Por un lado, esta idea de la mujer participa en política, sí, pero siempre desde su domesticidad, desde lo doméstico. No es que ella entra al espacio público y se instala en el espacio público, sino que siempre es desde el espacio de lo privado. Nunca debe salirse de ese rol, ¿verdad? Luego, que efectivamente es legítimo, o sea, siempre se plantea de que hay una legitimidad en la concesión, digamos, la conquista del sufragio femenino y la feminidad de la conciencia cívica, en el sentido de que se advierte mucho, es decir, hay una lógica de advertencia de que la mujer debe ser responsable, debe ser consciente, debe ser madura todo el tiempo, ¿no? La mujer es como, lograron esto, pero ojo con lo que van a hacer, ¿no? Todo el tiempo hay una presión sobre la mujer, sobre lo que debe o no debe hacer, ¿no? Hay una advertencia importante sobre ella. Entonces es como con condiciones siempre, ¿no? No es una conquista plena, sino siempre condicionada para la mujer sobre muchas cosas que no debe hacer, ¿no? No debe masculinizarse, no debe querer igualarse, no debe ser como los hombres, no debe dejar el hogar, ¿no es cierto? No debe perder su feminidad. Y como conclusión, por lo tanto, entonces que existe finalmente una construcción socioimaginaria que se sustenta en esta lógica de lo público y lo privado como dos espacios distintos. Es decir, el mundo de la política es el mundo de lo público, el mundo del hogar es el mundo de lo privado, ¿no es cierto? El mundo del hogar es el mundo de lo femenino, el mundo de lo público, ¿no es cierto?, de la política es el mundo masculino. Y eso se sigue manteniendo, eso no cambia. No es que ahora la mujer se instala en el mundo de lo público o de lo político plenamente, sino que es siempre desde su lugar en lo privado, ¿no? O sea, primera conclusión, siempre se sigue separando estos dos mundos, ¿no?, como mundos distintos, y mundos femeninos y masculinos distintos también. Supone, por lo tanto, también toda esta construcción que se hace en la prensa de una mujer que es adecuada para el sistema político, ¿no?, que es esta mujer que se mantiene en el fondo en el espacio de lo doméstico, es decir, que mantiene sus atributos femeninos, que es ser madre y esposa centralmente, una mujer intuitiva, ¿no es cierto?, pero ordenada, transparente, limpia, ¿no es cierto?, y por lo tanto, esta es la mujer correcta. O sea, la mujer que participa en política, desde ese lugar, está todo bien, digamos, está perfecto.
Sin embargo, hay una mujer, por lo tanto, que es inadecuada, que es esta mujer que trata de igualarse al hombre y es esta mujer que, por lo tanto, deja de ser femenina, ¿no? Ahí esa mujer no sería correcta, ¿bien? Entonces, se condiciona, por lo tanto, a la mujer, situándola, por lo tanto, como les digo, siempre desde su lugar de lo privado. Ese es el lugar que la mujer nunca debe perder, lo doméstico, ¿verdad? Y por lo tanto, lo que hacen los medios de comunicación, pensando ya en el medio como un dispositivo de poder, ¿no? Acá me comentaba ella, por ejemplo, de un spot hace un ratito, ¿no? Donde me decías tú que era una campaña que hablaba de la violencia, por lo que yo entiendo, ¿no? Bueno, por eso decimos que son dispositivos de poder los medios, ¿no? Porque van construyendo nociones, por ejemplo, de la violencia, ¿no? Que es natural y no. Yo no lo traje acá, pero en los años 50, por ejemplo, aparece una publicidad en un diario donde aparece un hombre golpeando una cachetada a una mujer y dice, bueno, si no quiere que su marido llegue, ¿no es cierto?, de esta forma, compre tal producto, ¿no? Y así, no se va. Bueno, o sea, hoy eso sería bastante más escandaloso. En aquella época era natural, por lo tanto, ¿no? O sea, la naturalización, por lo tanto, pero en el fondo, como los medios, por lo que tú me comentabas, son dispositivos de poder porque construyen estas nociones, ¿no? Estos imaginarios. Hace un rato hablábamos de un caso de una chica de la UNAM, ¿no? Que comentaban que apareció, ¿no es cierto?, muerta y que se planteó como que, bueno, ella estaba drogada, no sé, algo por el estilo, seguramente es culpable. Bueno, en Chile tuvimos un caso hace poco, que es una mujer que vive en una ciudad del sur donde hay mucha droga, etcétera, y ella, después de una fiesta, ¿no? Tenía hijos, la pareja le saca los ojos, ¿no? El juicio fue público, ¿no? Y hubo un debate tremendo, ¿no? Donde, a tal punto que lo que hizo la prensa, más bien la televisión, fue incluso, porque ¿cuál fue el debate, no? Ella venía de una fiesta, había tomado alcohol, se había sacado la ropa, había mostrado los pechos, era una mala madre, ¿no es cierto? Siempre discutía con su marido y parece que había estado con otro hombre antes, a tal punto que en la televisión las pericias ginecológicas se hacen públicas, ¿no? Bueno, fue un escándalo, eso fue ahora, ¿no? ¿Cuál era el argumento principal? De alguna manera que ella se había buscado también, ¿no? Porque había estado tomando, porque era una mala madre, o sea, la culpable era ella, ¿no? A pesar de que la pareja tenía una denuncia previa, porque había entrado con un hacha a la casa, ¿no? Para atacarla, ¿no? Sin embargo, incluso públicamente mucha gente discutía y salió públicamente diciendo de que ella se había buscado esta situación, era la culpable, ¿no? Bueno, impresionante, ¿no? Incluso se la vinculó al tráfico de personas, a prostitución, o sea, pero en el fondo, ¿qué se discutió? Su vida privada, ¿no? Se había tenido varias parejas, ese fue el foco en realidad, no fue el foco el problema de la violencia, el foco fue la vida privada de esta mujer, ¿no? Y fue un debate en todos los medios, o sea, de hecho hubo una serie de quejas al Consejo Nacional de Televisión y hubo medios que tuvieron que pedir disculpas públicas, ¿no es cierto? Pero bueno, pero ya habían dicho de todo, ¿no? Bueno, es un poco esa la lógica, ¿no? O sea, fíjense si en esta época era así, hoy sigue siendo así, en otros ámbitos también, o sea, como para la mujer siempre el foco sigue siendo también su vida pública, ¿no? Si es buena madre, si no es buena madre, etcétera. Bien, y para ir cerrando, por lo tanto, bueno, lo que les decía, ¿no? Acá, los medios de comunicación poseen un tipo de poder simbólico, le llamamos simbólico porque no es un poder físico, sino que es el discurso, ¿no? Es lo que construyen, ¿no? La imagen que construyen, el discurso que construyen, que permite cristalizar estos imaginarios que corresponden a reproducciones, ¿no es cierto?, de estos imaginarios que hay, que están en la sociedad, ¿no? Entonces, la prensa en el fondo reproduce lo que ya está circulando como un discurso social y que básicamente tiene que ver con este orden patriarcal, ¿no? Es decir, esta idea de que la mujer debe seguir siempre estando en el espacio del hogar subordinada al marido, ¿no? Todavía en Chile la patria potestad era del padre, ¿no?, y del marido, y es la cabeza de la familia. Entonces, en el fondo se sigue manteniendo esta lógica, se sigue reproduciendo este imaginario y por lo tanto se naturaliza esta idea de que hay ciertos atributos femeninos, ¿no? La bondad, ¿no es cierto?, la idea de la maternidad, la idea de que la mujer es limpia y transparente, ¿no es cierto?, no le interesa la política, va a votar pero en realidad no es militante partidaria, ¿no es cierto?, no va a ser una dirigente política. Y también de lo que son los hombres, ¿no?, como estos sujetos racionales, egoístas, que también es una construcción que es discutible, ¿no?, si los hombres son así, en realidad es una construcción también social. Y como para cerrar algunos datos, ¿no es cierto?, fíjense que desde que la mujer empieza a votar y a poder ser electa, 51-53, ¿no es cierto?, partimos con menos una diputada, ¿no es cierto?, y terminamos para el año 77 en apenas 14. O sea, fíjense qué lento fue el proceso también, ¿no? Todavía en Chile, de hecho, es menos del 50%, se discute la ley de cuotas, o sea, sigue siendo baja, aunque ha aumentado, hay una presidenta mujer, pero sigue siendo desigual, no es que se logró una situación de igualdad. Y este otro cuadro que habla de las mujeres electas, regidoras o alcaldesas, que se llama ya las cabezas de las municipalidades, como la evolución también es lenta, del año 44-28 al año 71-125, o sea, fue toda esta primera etapa hasta los años 70, ¿no es cierto?, la participación política de la mujer es baja todavía, las mujeres electas es baja, ¿no? O sea, es un
en los años 70, que es todo el periodo de Allende, la Unidad Popular, ¿no es cierto?, donde hay una apertura a la participación política de la mujer, es muy lento el proceso, ¿no? Así que bueno, digamos, como cierre de alguna manera, la idea era poder mostrar esto, ¿no? Como si bien la mujer logra derechos políticos, ¿no es cierto?, estos derechos políticos siempre están, digamos, limitados, digamos, en el discurso de la prensa a que ella mantenga su lugar, ¿no? Ella no debe salirse de ese lugar, su lugar es el hogar, es el matrimonio, si trabaja sigue siendo el hogar igual su preocupación principal, ¿no es cierto? Y por lo tanto, no saliéndose de ahí, pueden participar, ¿no? Ya si se salen de allí, estamos en problemas, deja de ser mujer, ¿no es cierto?, se convierte en un hombre. Eso sería, muchas gracias. No sé si, me imagino la idea sería poder ahora generar una conversación, ¿sí? Voy a sentar ahora sí. Sí. ¿Cómo maneja la idea de, no sé si se puede plasmar aquí la idea de Butler respecto al performance, esta cuestión de la repetición? No sé cómo podría manejarlo aquí en su exposición. Bueno, teóricamente no lo trabajé desde Butler, digamos, en este trabajo, sí en otros trabajos de temas de género. Pero bueno, de alguna manera, en esta lógica de la performance, ¿no?, de esta idea de la repetición constante, ¿no? Bueno, claro, en la prensa de alguna manera aparece más en torno al discurso acá, ¿no? Esta repetición constante de esta idea de este rol doméstico, ¿no? Esta mujer, esta repetición constante de cuál es su rol, ¿no? La madre, la feminidad, la domesticidad, ¿no? La repetición constante de esa noción, digamos, en el discurso. Ahora, yo lo trabajé en discurso escrito, no lo trabajé en imagen, que por ahí es más factible de verlo, ¿no? No fue el enfoque teórico, ¿no?, para este trabajo, pero de alguna manera sí es esta noción de la domesticidad y la feminidad constantemente, ¿no? Domesticidad, feminidad como el imaginario que se repite y a la cual se asocia a la mujer permanentemente. Sí, y bueno, esta cuestión de de que dice, bueno, este movimiento como de asimilación, que la prensa ayuda a este movimiento de asimilación, de que si accedes al poder público, al acceso del poder público, te conviertes en un hombre, porque como que se asimila que si estás en el espacio público eres un hombre. Sí. ¿Y de qué manera no manejar el concepto de igualdad para manejar los términos del feminismo de la diferencia? ¿Cómo manejar esa idea para que, por ejemplo, varias cosas o imágenes que vi o discursos que estaba leyendo en los textos, una mujer, por ejemplo, que dicen, aquí yo lo he escuchado mucho en cuestiones de delegación y demás, ¿no? ¿Cómo es que eres buena política si tienes hijos? Porque si no tienes hijos, entonces no sabes pensar en los demás. Claro. ¿Cómo se aplicaría esta cuestión del término ahora sí que del movimiento del feminismo de la diferencia? ¿Cómo aplicaría usted también el uso de la violencia simbólica de Pierre Bourdieu en el texto, no tanto en la imagen, sino en el texto? Y si aplicaría también el tema del hábitus y del subalternismo de Gayatri Spivak, esta situación de acceso al poder, porque, por ejemplo, dice, bueno, solo este tipo de mujeres pueden acceder al poder, aquellas que reúnan las características de los roles de género, pero el subalternismo te dice no solamente cuando hablas, sino cuando accedes a esos espacios de poder. Y lo refiero como es que me llamó mucho la atención por esta cuestión del contexto, y creo que también va un poquito más allá del contexto social, para inmiscuirnos nosotros como figura también otra de las figuras que mencionaba como la educación, la iglesia, etcétera, también el ámbito de los tribunales con las cuotas de género, la protección de las cuotas de género para fomentar esta repetición de que las mujeres puedan acceder a los espacios de poder. Porque, por ejemplo, yo veía mucho en Chile que incluso en los centros comerciales vendían Barbies de Bachelet. Entonces, digo, hasta esas ideas, ¿cómo ayudan en el discurso y cómo podríamos nosotros como institución ayudar a debatir esta situación? Claro. Bueno, son varias cosas, ¿no? Pero por lo del feminismo, antes un poquito de la pregunta tuya, en esta época lo que estaba en boga era el feminismo compensatorio, que se llamaba, que en general se dio en América Latina,
que es, a diferencia del feminismo sufragista, que es este feminismo, ¿no?, sobre todo, no sé, de Estados Unidos, en Inglaterra, que reivindica el rol de la mujer, digamos, no en el espacio doméstico, no madre, esposa. En América Latina más bien se valoriza los movimientos de mujeres, el rol de la madre, ¿no? Y hay una autora, Landín creo que es, que habla del desarrollo de este feminismo compensatorio que de alguna manera al revés, ¿no? Tiende como a plantear la idea de igualdad no en los mismos términos del hombre, sino desde la maternidad, una valorización muy importante de la maternidad, ¿no? Que es una adecuación cultural de alguna manera también a las lógicas, ¿no?, de aquella época en América Latina. Entonces, en general en el movimiento feminista de esa época pesaba ese tipo de feminismo. Entonces la noción de igualdad era siempre desde una mujer valorada desde su rol como madre, ¿no? Este feminismo compensatorio. Si lo pensamos desde hoy, por ejemplo, en torno ya al feminismo de la diferencia que tú planteas, feminismo de la igualdad, claro, más bien hoy la discusión es feminismo de la diferencia, es decir, más bien, digamos, desde las diferencias que tenemos hombres y mujeres que desde la igualdad, porque en realidad no estamos en una situación de igualdad. Igual es un debate abierto, ¿no? Porque en el fondo el feminismo de la diferencia también se cuestiona por esta idea esencialista, ¿no? De que los hombres serían de una forma y las mujeres de otra por esencia biológica, y es una discusión también, si no es una construcción cultural en realidad. Pero lo interesante, como planteo, en realidad es esto sí de reconocer que no es lo mismo. O sea, por ejemplo, en mi trabajo, que yo soy académica, mis compañeros de trabajo que son muy productivos, que investigan mucho, sus parejas o sus esposas están en la casa con sus hijos. Ellos no están en la casa con sus hijos, y yo tengo a mi hija, ¿no es cierto?, y tengo una pareja desde ya su papá que es igualitario, pero que no es la misma situación, no es lo mismo. Para mí la exigencia es mucho más difícil. Por ejemplo, no puedo quedarme hasta tarde porque hay un horario en el cual tengo que volver, bueno, etcétera. Entonces, claro, hay una diferencia. Sin embargo, la exigencia para mí es la misma. Se me exige igual que a ellos, que están en una situación muy distinta a mí, digamos, ¿no? Y claramente en el mundo académico tú hoy ves que hay una diferencia enorme, si bien hay académicas, entre lo que producen los hombres, lo que ganan los hombres y el lugar que estamos las mujeres. Siempre nos quedamos atrás, el techo de cristal, ¿no? Y tiene que ver con eso, en el fondo, son condiciones distintas para las mujeres. Y bueno, creo que a muchas nos pasa, ¿no? Esto de que se vuelve un dilema, ¿no? ¿Tengo hijos o no tengo hijos? O hijas, si quiero desarrollarme profesionalmente. Para un hombre no es un dilema, para nosotras es un dilema. Entonces, lo atrasas, lo piensas muchas veces, sabes que significa unos costos enormes. Entonces, claro, en ese sentido y en el ámbito político, por ejemplo, en Chile no se discute el tema del feminismo, la diferencia, no es una discusión actualmente, pero desde ya, claro, hay una desigualdad. Por ejemplo, Camila Vallejo, que fue una dirigente estudiantil 2011, un movimiento estudiantil en Chile que fue muy importante, hubo una dirigente mujer que es diputada hoy. Y un día fue con su hija chiquitita al Parlamento. Bueno, fue un escándalo, ¿no? Se la criticó, apareció en portada de uno de los diarios, jamás hizo eso con un diputado hombre, jamás. Entonces, claro, en ese sentido sí sería interesante que, digamos, partir de esas condiciones distintas de hombres y mujeres, ¿no? No sé si ahí va tu pregunta, pero claro, no es un factor de partida. Y la ley de cuotas en Chile se está discutiendo también, pero siempre el argumento que te plantean es, bueno, pero las mujeres no quieren participar tanto en política como los hombres, entonces es irreal, ¿no es cierto?, es forzado en realidad plantear una ley de cuotas, sin partir de estas diferencias, ¿no? Por ejemplo, yo participo también, hago activismo social y político en Chile. Y claro, por ejemplo, mujeres dirigentes sindicales les cuesta muchísimo con los hijos, les cuesta mucho, o sea, tiene que ser antes de las 6 de la tarde, después de las 6 de la tarde no puede, todas las reuniones de las organizaciones sociales son después de las 6 de la tarde, entonces es muy complejo para una mujer verdaderamente ser vocera, ser dirigente sindical, son sectores muy minoritarios, el nivel de sindicalización es bajísimo en las mujeres, porque nunca está esta condición de partida. De hecho, por ejemplo, en los sindicatos hoy no hay una mirada de género, no lo hay. Absolutamente. Cuando hay que hacer, los voceros siempre son hombres, por ejemplo. Y se dice, ¿por qué? Bueno, porque hay más hombres que son dirigentes sindicales. Entonces, nunca es un tema de discusión las condiciones distintas que tenemos de partida las mujeres. Y por, bueno, lo de Pierre Bourdieu de violencia simbólica, claramente, o sea, bueno, Pierre Bourdieu plantea este tema de que esta violencia, ¿no es cierto?, que él dice que es en el fondo una violencia que es imperceptible, porque es algo sobre lo que no pensamos, ¿no? Por ejemplo, yo lo trabajo mucho con mis estudiantes en una asignatura de comunicación y género. Cuando yo diga, no sé, aquí cómo se dice, cuando a los homosexuales se les dice marica en Chile, ¿no?, despectivamente, ¿no? Yo le digo, bueno, cuando yo digo marica, estoy desvalorizando, o sea, esa palabra tiene un poder, tiene una violencia en sí misma, aporta una desvalorización inmediatamente. Entonces, Pierre Bourdieu dice, bueno, en el fondo el lenguaje, por ejemplo, es una
ejerce violencia simbólica porque yo, por ejemplo, o cuando digo puta, ¿no? En Chile se dice puta, ¿no? Una mujer que tiene muchas parejas sexuales no es un ganador como un hombre, sino que es una puta, una suelta se le dice también. Yo digo, bueno, cuando ustedes dicen esa palabra, ustedes inmediatamente están clasificando a esa persona desde un lugar, que es lo correcto y lo incorrecto. La mujer correcta es la que tiene una pareja sexual, la mujer incorrecta es la que tiene varias, ¿no? Opuestos en el caso de los hombres, ¿no? Cuando ustedes dicen esa palabra, ya ejercen una violencia simbólica, que está en el lenguaje. Ahora, no lo piensan, o sea, dice Bourdieu, es inconsciente, porque no estoy racionalizando todo el tiempo esa situación. Por ejemplo, cuando en la publicidad, ¿no? No estamos siempre pensando a ver el mensaje de la publicidad. Entonces, como es inconsciente, porque está adquirido, porque es natural, porque el lenguaje es lo más natural, porque lo adquiero desde la infancia, por lo tanto, asumo que es así, porque el mundo lo veo desde el lenguaje que adquirí. Él dice, bueno, es una violencia de alguna manera que como es naturalizada, porque no la estoy razonando, no me doy cuenta que estoy ejerciendo violencia, es imperceptible, ¿no? Entonces por eso no se la considera casi una violencia, ¿no? Recién hoy se discute, por ejemplo, el acoso, ¿no? El acoso, en Chile se está discutiendo el acoso en la calle, no como un piropo, en Chile se dice piropo cuando te dicen algo en la calle, ¿no? Como algo lindo. Hoy se está discutiendo qué es acoso en realidad, acoso callejero, ¿verdad? Bueno, el cambio en el lenguaje está generando también, es un cambio importante, porque está diciendo, no, las mujeres tenemos derecho a andar tranquilas por la calle, estemos como estemos vestidas, ¿verdad? Sin que nadie nos diga nada, ¿no? El derecho a transitar libremente. Entonces, bueno, de alguna manera en el caso de, yo no lo trabajé desde el enfoque de la violencia simbólica, pero desde ya está lleno, o sea, si tú lo analizas desde ahí, esta idea de la mujer pierde su feminidad, por ejemplo, por participar en política, o la mujer es por naturaleza no racional, sino intuitiva, o sea, podría ser, no es que no, pero qué violento ya es decir eso, ¿no? O sea, no es un ser racional, es brutal, ¿no? Pero eso está desde ya naturalizado, ¿no? Y se podría hacer una tremenda investigación al respecto, incluso hoy. Yo creo que hoy la violencia simbólica, en una publicidad incluso que tú veas, uno ve, por ejemplo, siempre las familias que aparecen son familias blancas, rubias, por ejemplo, ¿no? Una violencia incluso racial, ¿no? Étnica, uno pudiera pensar, ¿no? Como un modelo también de lo bello, ¿no es cierto? Bueno, hoy en la televisión aparece mucho esto también de la imposición de lo físico, ¿no? Foucault también lo plantea, el cuerpo, como un lugar donde se inscribe el orden de género, ¿no? El cómo me he visto, el estar delgada, en toda esta presión que tienen las mujeres, como una situación muy violenta también, ¿no? Pero como natural, ¿no? Es natural, es así, ¿no? Hay que estar delgada, las dietas, etcétera, pero en realidad es una violencia sobre el cuerpo, ¿no? Y sobre imposiciones del sistema de género, diríamos, sobre las mujeres. No sé si por ahí voy respondiendo. Respecto a lo que decía, por ejemplo, tanto de género como el acoso, como, o sea, todo va de la mano. Sí. Y sobre todo el papel de los medios en esta situación. El hecho de cómo ayudan, aparte de asimilar, a decir, pues es lo más normal del mundo, ¿no? Por ejemplo, no solo, por ejemplo, en el aspecto del acoso callejero, que ya lo están tratando, y ya se le puso una etiqueta, por llamarlo de alguna manera, sino el hecho de que hace como 3 días o 2 días, estaba yo leyendo una nota de un video que ahora, como se dice, ¿no? Se viralizó, de una cantante italiana, y el hecho de cómo la prensa manejó el acoso que sufrió en plena cámara en un show por parte de un bailarín. Y fue una broma. O sea, y todo, no hubo nadie que alzara la voz y dijera, ¿sabes qué? Eso no está bien. Claro. Y incluso en el video se observa cómo ella lo está empujando y es como, no, o sea, no te me acerques y no, o sea, toda la prensa, todo en Italia fue que, es que fue una broma, siendo que esos programas los ven personas que van en una edad más o menos rango de unos 13 años a unos 20 años y es un poco escabroso para mí el que tú le digas a un rango de esa edad que eso es normal, ¿no? Porque de ahí entonces tú también estás influyendo en cómo ven al género femenino.
Y de ahí surge todo esto de que ella debe de estar en la casa, que ella debe de ser así. Si ella no hubiera estado ahí, eso no habría pasado. Si ella no hubiera vestido de tal manera, eso no habría pasado. O sea, ¿por qué estaba ahí? Ella se lo buscó, ¿no? Y surgen muchas cosas de las mujeres, tanto que están en política, que están en el medio artístico, que en cualquier ámbito, vamos, a cualquier ámbito. Entonces, eso me llamó mucho la atención, la verdad. No sé ahí cómo pueda manejarse o cómo lo manejen ustedes, al menos, ¿no? Como periodistas o como… Bueno, es que creo que en general es así en todas partes, ¿no? Es lo que les contaba recién del caso de esta mujer. Fue terrible en la prensa, realmente fue terrible. ¿Qué es lo que se hizo? Las organizaciones de mujeres sí hicieron muchas protestas y eso limitó mucho los medios. O sea, tuvieron que pedir disculpas, tuvieron que… Por ahora es eso lo que se hace. Entonces, ponerlo, decir, está mal, visibilizarlo, incluso se hizo lo que se llama FUNA en Chile, que es ir al canal afuera y hacer una protesta. Entonces, para visibilizar de que era violento y que en el fondo estaban convirtiendo a la víctima en el victimario, ¿no? Ahora, a mí me parece, y lo que yo pienso como periodista, en periodismo no hay formación en género. Nuestras carreras no tienen en todo Chile formación en género. Yo doy una asignatura que es para estudiantes de toda la universidad que la toman, que es comunicación y género, en forma voluntaria, pero estudiantes de todas las carreras. Ninguna carrera de nuestra universidad, ni en general en Chile, tiene el tema de género transversalmente. Es un debate que hoy se está planteando. Hay un movimiento importante hoy para que se vuelva transversal. Por lo tanto, ya no está en la formación, por lo tanto, los periodistas venden rating, digamos, eso es lo que importa. O sea, hay un problema con la ética también, pero que no es ética de género. No hay una formación al respecto. Y por lo tanto estamos muy atrás, y a mí me parece también, porque hay un Consejo Nacional de Televisión, por ejemplo, que claro, por ejemplo, les cobra multas, pero esas multas para los medios son la nada, o sea, finalmente es mejor el rating de exponerlo que la multa. Para mí hoy lo que debería discutirse efectivamente son leyes, ¿no? Ahora, es la ley por un lado que obliga, o sea, que prohíba que eso ocurra, por un lado, y por otro igual es un cambio cultural, o sea, finalmente la ley es algo que es punitivo, ¿no? Pero en el fondo el cambio siempre es cultural y eso es un proceso, bueno, profundo y largo que igual ha ido cambiando. Yo creo que en los últimos años, no sé en México, pero en Chile sí, por el tema, por ejemplo, de lo que se llama la diversidad sexual, ¿no es cierto?, el derecho de los homosexuales, lesbianas, ¿no es cierto?, hay un cambio. Ya, por ejemplo, hoy igual decir cosas muy machistas está mal visto, hay protestas, hay un cambio, pero todavía no es profundo, ¿no? Son como los primeros pasos. Yo creo que es, por un lado, un cambio cultural, que es la educación. O sea, desde el jardín infantil, desde que te digan si un niño llora, que es niñita, que eso sigue existiendo, vas a una juguetería y la sección de niñas es toda rosada, y están las muñecas, y está el mundo de fantasía de las princesas, y el de los niños sigue estando los autos. O sea, eso es básico, porque finalmente allí se construye, ¿no es cierto?, el sistema sexogénero que se llama, ¿no? El orden de género se construye ahí. Entonces es un cambio muy, muy profundo, donde si bien hay cambios, todavía hay que ir a un tema, digamos, más, o sea, la educación, estamos hablando de grandes cambios culturales, pero creo que hay leyes igual que sirven, ¿no? Por ejemplo, en Chile, a partir del asesinato de un chico homosexual, surgió una ley que se llama la ley Zamudio, que así se llamaba él, ¿no? Daniel Zamudio, que prohíbe todo tipo de crimen, incluso da penas mucho más altas para los crímenes de odio de este tipo, ¿no? Y generó un cambio, fue importante, se notó ese cambio, ¿no? Ya hoy, por ejemplo, antes los cómicos, por ejemplo, hacían chistes siempre homosexuales. Hoy ningún comediante puede aparecer haciendo chistes de homosexuales, está muy mal visto. Entonces, las leyes han generado igual un cambio, ya no es solo el problema de que te cobren una multa, pero en el fondo también es una decisión política. Y esa decisión política implica a los gobiernos, bueno, son cambios muy importantes. Las organizaciones de mujeres han empujado mucho esto, se sale mucho a la calle, por ejemplo, ahora cada vez que muere una mujer, creo que acá también ni una menos, ¿no es cierto?, en Argentina, en Chile, eso genera impacto. Por ejemplo, a esta pareja que yo les contaba, que le sacó los ojos a la pareja, le dieron 26 años de condena. Hace un año atrás le hubiesen dado 5 o 10 y no hubiese quedado en la cárcel. Eso tiene que ver con lo que está pasando socialmente, ¿no?, que ya empieza a ser mucho más condenado. Pero bueno, son cambios profundos. Para mí como periodista creo que tiene que ver, por un lado, con la formación a nivel de la universidad, de las carreras de periodismo, pero los medios son demasiado poderosos. O sea, tú puedes fuerte en género y en el medio vas a tener que trabajar y rating, punto. Por lo tanto, es la regulación también de los medios. Y ahí es político, ¿no? Quien quiera meterse ahí, en general, en nuestro caso son gobiernos neoliberales, que es todo libre empresa. Entonces,
Es complejo, digamos. Sí, el camino ha sido para las organizaciones de mujeres la protesta, ¿no? Mucha denuncia, se ha hecho mucho trabajo de ese tipo y eso ha tenido un impacto. Tú notas un cambio cultural importante, desde la organización en el fondo y la denuncia de todo eso. Entonces, por ejemplo, la Red Chilena contra la Violencia, las organizaciones de mujeres profesionales han puesto en el tapete estos temas, las redes sociales son un gran aliado. O sea, se instaló mucho en redes sociales y eso genera impacto, ¿no? Y en general todo el mundo se preocupa de las redes sociales. Y eso ha sido un gran aliado en el fondo para ir visibilizando estos temas. Eso. Estamos, ¿no? Bien. Yo me iba a guardar esto para comentarlo en privado porque no quería robarme la palabra, pero ya que nadie habló. ¿Cómo es congruente esta situación cultural, esta situación jurídica, por ejemplo, pensando en el aborto, la existencia de una visión incluso católica desde el Estado, constitucionalizada además, con la nominación y el triunfo electoral de una mujer no tradicional presidenta? Es que, bueno, es un gran debate, ¿no? De hecho, el movimiento feminista, un sector de él, tenía grandes expectativas en el triunfo de Bachelet, sobre todo en el primer gobierno, ¿no?, de Bachelet, y también en el segundo, pero sobre todo en el primero. Porque lo que generó, sobre todo cuando el primer gobierno, cuando recién gana, fue un empoderamiento de las mujeres, ¿no? Las mujeres andaban todas ahí, incluso con la banda presidencial, fue muy simbólico, ¿no? De decir, por fin, ¿no?, logramos instalar una mujer en la presidencia. Y ahí hay un gran debate hoy en Chile sobre si es suficiente ser mujer. Ser mujer significa que, por lo tanto, va a ser un avance en el fondo de las demandas, ¿no?, de las mujeres. Hasta ahora, si bien de alguna manera, ¿qué se logró? Que las mujeres sí participen mucho más en política, en todo ámbito. Movimiento estudiantil, por ejemplo. En Chile hay movimiento estudiantil es muy fuerte y hay muchas dirigentes mujeres. Digamos como que se transversalizó mucho más la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la política. Sin embargo, bueno, Michelle Bachelet es parte de una coalición de gobierno tradicional y por lo tanto está atrapada, digamos, no sé cuán atrapada esté ella, hay un debate, ¿no? Ella nunca se declaró feminista tampoco, pero en el fondo, y además en Chile hay un sistema que cambió ahora recién, pero que es un sistema heredado de la dictadura de Pinochet, que es el sistema binominal. O sea, en Chile, hasta ahora, que se cambió hace poquito, no recuerdo exacto el año, pero fue hace como 2 años, para poder tener diputados y senadores tenías que obligatoriamente armar coaliciones, ¿no? Y generalmente se armaban 2, de centro-izquierda, por llamarlo así, o de centro y de derecha. La derecha en Chile es muy fuerte, la derecha pinochetista, ¿no?, que reivindica la dictadura. Una derecha muy de derecha, digamos. Y, por ejemplo, si tú en la coalición sacaba, no sé, el 60% de los votos, salía diputado, ¿no? Y, por ejemplo, su primer candidato sacaba 10.000 votos y el segundo sacaba 5.000 y el primero de la coalición de acá sacaba, supongamos, 4.000. Pero para que saliera el segundo de esta lista tenía que doblar al primero de la otra. Por lo tanto, siempre la derecha, que es muy católica, muy religiosa, sacaba muchos diputados, porque era muy difícil doblar. O sea, para que tú sacaras 2 diputados tenías que doblar en votos al otro. Muy difícil. Por lo tanto, ¿qué pasó? Que siempre el sistema tuvo una representación alta de la derecha que es muy conservadora, entonces, que es contra el aborto, ¿no es cierto?, que mantiene esta idea de la mujer en el hogar, que hay que tener muchos hijos, es Opus Dei, ¿no? En Chile la derecha está muy vinculada al Opus Dei, es muy tradicional. Y eso hizo que, por lo tanto, sacar cualquier ley en el Congreso sea casi imposible, de este tipo. O sea, en Chile, por ejemplo, no hay educación gratuita, no se ha podido sacar. No hay educación gratuita, en Chile la educación es pagada, incluso la de universidades públicas, porque es el modelo neoliberal y porque la mayoría de los diputados además son dueños de universidades privadas o accionistas de universidades privadas. Entonces, el problema que hay es que el sistema político que recién cambió ahora, o sea, en estas elecciones que vienen, va a ser representativo, impedía sacar estas leyes. Entonces, la del aborto, todas estas leyes, y además dentro de la coalición de gobierno está la democracia cristiana, son 4 partidos, Partido Socialista, Michelle Bachelet es socialista. La democracia cristiana, que es un partido muy conservador, por lo tanto, primero tenía que negociar dentro de la coalición. Entonces todo se volvió engorroso y por lo tanto, prácticamente, como te digo, o sea, hoy recién se votó legislar sobre el aborto y es probable que no salga, por ejemplo, por violación, que no sea una causal que permita el aborto. Y todavía no, o sea, siglo XXI todavía en Chile no hay ninguna causal, o sea, una mujer no puede abortar bajo ninguna condición.
estando Bachelet en la presidencia. Y ella también ha sido parte de ese juego, digamos, de negociaciones. O sea, la prioridad no ha sido la otra. Entonces, en el movimiento feminista, la organización de mujeres, hay un gran debate al respecto. O sea, ¿ser mujer es suficiente o tiene que ver también con cuáles son y con cuáles son las formas políticas, en realidad? O sea, el sistema político también. Si es un sistema que en realidad no permite hacer grandes cambios sociales, ¿no? Entonces, es un debate donde también tiene que ver con la discusión del sistema social, también, ¿no? No solo digamos, del género como tal, sino en el contexto, en el caso de Chile, del neoliberalismo que no te permite, o sea, está tan instalado que, como te digo, ni siquiera se ha logrado la educación. De hecho, se dio la gratuidad para los estudiantes, pero no que las universidades sean gratuitas, sino que a cada estudiante se le da una beca y él, si quiere, puede ir a una privada. Por lo tanto, el Estado está subsidiando a las universidades privadas. O sea, se consolidó más el modelo neoliberal. Entonces, la discusión es que también no van desligados finalmente, una cosa de la otra, ¿no? Es también una discusión de sistema social, económico, eso. Estoy buscando violencia mediática, violencia simbólica, pero no me queda claro los dos. No sé si me podías ayudar en estos dos conceptos, que creo que en México es como nuevo también. Entonces, claro, en términos de la violencia en los medios, ¿te refieres? Respecto Claro. a los medios, ajá. Al menos la perspectiva que yo trabajo y en general hemos trabajado, que no hay tanto, no es que hay mucha investigación al respecto en Chile, es violencia simbólica. Se lo define como violencia simbólica la violencia en los medios, porque es de todo tipo. Puede ser en las imágenes, puede ser en el discurso. Entonces, más bien lo trabajamos desde la noción de violencia simbólica, ¿no? Que es en el uso del lenguaje, como te digo, de las imágenes. Y básicamente el autor que más trabajamos ahí es Pierre Bourdieu, que es un sociólogo francés, ¿no es cierto?, que trabaja, y hay un libro que se llama La dominación masculina, que te lo recomiendo, que creo que hasta está para descargar, porque es bien conocido, que te explica muy bien. Esta idea es lo que dice que la violencia simbólica tiene que ver con esquemas de percepción. O sea, en el fondo es como tú tienes instalado un esquema de percepción, ¿no es cierto?, que es inconsciente, ¿no? Donde es lo que te decía, por ejemplo, tú dices, es maricón, no es gay, o sea, lo desvalorizo, es una puta. O sea, tu esquema de percepción ya incorporado es el que ejerce esa violencia simbólica. Entonces él dice, es un esquema que tiene que ver con el orden de género, con el orden social. Y lo que plantea este autor es que él dice, es un orden social que es simbólico, porque no lo racionalizamos, eso lo digo, no es natural. Y él dice, lo que hace es insegurizar a las mujeres. Por eso dice, la dominación masculina funciona así, dice. Porque lo que hace es que las mujeres se inseguricen, sobre todo en términos de su cuerpo, ¿no? En primer lugar, desde su cuerpo. Y luego en todos los aspectos, ¿no? Siempre para la mujer es doble el demostrar, ¿no? Tú tienes que doblemente demostrar todo lo que has ganado, lo que has conseguido, los espacios donde estás. Entonces, al menos el enfoque que trabajo yo y que en general venimos trabajando ahí es este autor que es Pierre Bourdieu, Violencia simbólica, y este libro en particular que es La dominación masculina. Hay otra autora, que es una historiadora, que se llama Joan Scott, que ella trabaja desde la historia, pero también es interesante porque ella dice que las relaciones de género, dice, son relaciones primarias de poder, o sea, son básicas. Tú te relacionas en la vida desde el género, ¿no? O sea, no te desprende, un poco lo de Butler, no te desprende de ser femenino o ser masculino. Es como que eso lo portamos ya, es como una cárcel, ¿no? No puedo salirme de la supuesta feminidad masculinidad. Entonces dice, son relaciones primarias y son relaciones de poder, dice ella. Siempre hay relaciones de poder en el género, porque están construidas desde la desigualdad. Entonces también es una autora que complementariamente yo creo que podrías trabajar ahí, porque en el fondo lo que ella te plantea es que siempre, por lo tanto, en cualquier discurso, pensando en los medios como dispositivos de poder, ¿no es cierto?, porque representan una parte del poder, por lo tanto va a haber un discurso sobre el género que va a ser siempre desigual, o sea, siempre está construido desde un lugar masculino, de dominación. Por lo tanto, siempre va a estar instalada una desigualdad. Tan simple como, no sé si acá es igual, en Chile, por ejemplo, en cualquier programa de televisión, las mujeres tienen que ser todas delgadas, bellas, y los hombres pueden ser chicos, gordos, da lo mismo. Si son simpáticos, está todo bien, pero la mujer debe siempre estar joven, ¿no es cierto?, delgada. O sea, ya desde ahí hay una desigualdad, ¿no?, que no es discutida, no nadie la visibiliza, pero está intrínseca, ¿no?, porque intrínsecamente están construidas desde un lugar de poder, ¿no?, que es esta dominación masculina que, como digo, Joan Scott lo plantea así. Siempre que hay una relación de género, por el orden social en el que estamos, va a ser desde la desigualdad. Siempre va a ser desde la desigualdad. Yo te recomiendo a ella también, como complemento a este autor también, para trabajar violencia simbólica. Okay. Otra pregunta, la última, sobre el espiral de violencia. Había leído un artículo donde decía que lo que uno percibe en la televisión, si te dan mucha imagen de violencia, lo que haces precisamente tú
construir violencia. No sé si hay autores también que manejen esta parte de la espiral. Claro, yo no trabajo específicamente, tú dices violencia en el sentido física, escenas de violencia, sí, claro. Sí, bueno, yo había visto algo que decían en México, uno de los, se hizo muchos artículos respecto a la época del presidente Calderón sobre las muertes, sobre el narco. Entonces, de que había muchas comunidades, lo que hicieron es tomar, como no creían en la justicia mexicana, entonces ellos tomaron de propia mano. Entonces, que esa era una espiral de violencia y que se podía replicar en muchos tipos de violencia. Lo perfecto. que regularmente percibimos o lo que los medios de comunicación nos están transmitiendo. Claro, entonces, claro. No es el que yo trabajo específicamente. Y ahí, en términos de comunicación, hay un debate en realidad. Porque hay muchas teorías. Por ejemplo, hay una teoría que se llama, que es una teoría antigua, que se llama la aguja hipodérmica, que era esto de que tú ves algo, noticiero, y es como que, bueno, como te llega directamente, ¿no? Así, bueno, entonces nos volvemos violentos. En general esa teoría está, digamos, desactualizada. Hay varias, las teorías más, digamos, actuales. Por ejemplo, hay una que se llama, que es latinoamericana, que se llama las teorías de la recepción, que ahí hay un autor, creo que es mexicano, Orozco Gómez, que plantea más bien que todo depende del lugar en que tú recepciones el mensaje. Por ejemplo, si tú tienes cierto nivel educacional, por ejemplo, tú vas a tener tal vez una mirada más crítica sobre ese mensaje, o sobre, por ejemplo, tu clase social, ¿no? O tu género también. Entonces, ellos dicen, todo depende del lugar cultural, social, desde el que tú recepcionas. Si yo tengo, por ejemplo, visión de género, voy a tener tal vez una mirada crítica. Si no, yo no tengo nada de eso, es posible que tenga una mayor influencia. Entonces, las teorías de la recepción lo que te dicen es, depende de quién y en qué lugar esté y de alguna manera qué herramientas tenga para recibir ese mensaje, ¿no? Eso es un poco lo que hoy se... Entonces, ahí tendrías que situar eso, o sea, porque eso va asociado, por ejemplo, si tú me dices en una comunidad donde hay una vivencia de violencia, va a tener que ver un poco más que el mensaje de los medios llega a una comunidad que tiene una vivencia, o sea, que en su cotidianidad, en su contexto, digamos, es un problema en el cual real, claro. Entonces, más bien esas son las teorías que actualmente, digamos, están en boga, como las teorías que van a situar el contexto de cada receptor o comunidades de recepción. Tu familia, como te digo, o sea, si por ejemplo, no es lo mismo si tú vives prendida a la televisión a que si ya tienes un nivel de lectura, va a depender mucho, no es como tan, porque si fuera así, si es que los medios fueran, digamos, influyeran tan directamente, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan los atentados de Madrid hace unos años, cuando se dijo en el tren, ¿no?, que era, el gobierno decía, había elecciones, no decía, fue la ETA, ¿no? Y en ese momento las redes sociales dijeron, no fue la ETA, ¿no? Empezaron a cuestionar y hubieron movilizaciones. Finalmente las elecciones la pierde el gobierno porque se demuestra que no había sido ETA, ¿verdad?, que había sido Al Qaeda. Entonces, pero los medios habían dicho fue ETA. Sin embargo, la gente no se lo creyó. ¿Por qué? Y ahí te das cuenta de que los medios no son tan poderosos en realidad. Tiene que ver con los contextos de recepción que se llaman. Y tiene que ver también con los momentos. Por ejemplo, ahí había un momento político en el cual, digamos, las redes sociales empezaron también a circular, ¿no? Las redes sociales, no sé aquí en México, pero por lo menos en Chile son muy importantes. Hoy tienen, de hecho, por ejemplo, los candidatos hoy que vienen a las elecciones se deciden mucho más por la influencia en las redes sociales y en las encuestas que por lo que aparece en los medios tradicionales, ¿no? Hay un cambio ahí importante en los medios. Entonces, yo te diría que tal vez, si me das tu mail después te puedo buscar algo más específico, pero te digo más o menos de lo que yo conozco. Es complejo, en realidad, eso es lo que voy. No es tan simple como que los medios manden un mensaje y todos hacemos lo que dicen los medios. No, es más complejo. Y algunas de las teorías pudieran ser esas que te pudieran servir. Y si me das tu mail o WhatsApp, te puedo después mandar algunas cosas que te sirvan. Pero es un tema que es complejo. Nadie tiene una respuesta, te diría yo, clara. Con el tema de los medios es muy difícil. No es un tema fácil, porque son muy poderosos, porque hay poca regulación y porque, bueno, la influencia que tienen efectivamente es difícil de manejar, digamos. Y por eso hoy, digamos, están muy cuestionados, están deslegitimados los medios. O sea, no sé aquí, pero en Chile por lo menos, es mucho más las redes sociales hoy que los grandes medios de comunicación los que influyen, digamos, donde la gente se ha volcado más porque no les cree mucho a los medios. Entonces, es como que es un tema que se está hoy investigando y debatiendo en forma importante. Gracias. Bueno, es muy sugestiva la plática, porque desde aquí en esta plática podemos
interrelacionar la actividad periodística, que la verdad es que yo no me animaría a dar, digamos, no es mi área, pero sin ser mi área en el ámbito jurisdiccional, sobre todo porque nosotros manejamos y analizamos las cuestiones de medios de comunicación, me he visto impuesta a tratar de estudiar sin llegar a tener respuestas tampoco, lo que decías ahorita, es muy difícil tener respuestas. Pero curiosamente yo creo, no creo que sea la regla, vamos, hay excepciones, pero creo que la regla general es que los medios de comunicación no tienen agenda de género. O sea, ¿a qué me refiero con agenda de género? A visualizar este tipo de sutilezas, estas categorías sospechosas, este lenguaje que apenas es imperceptible y que lo tenemos normalizado. Entonces, eso bueno, en mi tarea lo he estado estudiando, tuve la oportunidad de estar en la Flaxo en un evento de medios de comunicación y perspectiva de género. Porque, por ejemplo, más allá de hablar de mujeres en medios o de temas de mujeres, es cómo se maneja, cómo se dicen las cosas. Exacto. Porque parecen muy cándidas, muy ingenuas, pero lo único que hacen es lo que nos decía, son dispositivos de poder y se incrustan en la mente, en las actividades. Por ejemplo, con lo que pasó desgraciadamente en la UNAM y nos ponemos a pensar, se dice, la hayan muerta, no, asesinada. Exacto. O sea, no. Porque la hayan muerta ya es como, ¿qué habrá hecho claro. para que la hallaran muerta? ¿No? O el tema del accidente desafortunado, bueno, son accidentes desafortunados que tenemos todo el tiempo en Paseo de la Reforma. La crucifixión que se le hizo, no solo en los medios, a una de las personas, mujeres, que iba ahí porque, bueno, ¿no? Casada. ¿Y qué estaba haciendo a la 1 de la mañana fuera de su casa? Claro. O sea, casi es, se lo merece, claro. ¿no? Por ejemplo, ahorita, o sea, nosotros lo que tenemos que aprender es a identificar estas categorías sospechosas. Claro. Las mujeres no quieren participar y así lo manejan los medios. Claro. Y parece muy cándida esa afirmación negativa. ¿Por qué no tienen agenda de género y entienden que ese lenguaje es incorrecto? Que ese lenguaje lo que hace es, entonces ya doy por un hecho porque los medios, es que las mujeres no quieren participar. No, ¿por qué no critican los medios justo esto? O sea, no solo cambiar el diálogo, sino visibilizarlo y decir, esa forma de manejar las noticias lo que hace es generar y replicar y reforzar estereotipos. Claro. ¿Por qué digo lo de la agenda de género de los medios? Creo que tu caso es una excepción, pero no lo veo como una regla, que sería la parte, pues no le voy a poner calificativo, cada quien que le diga como quiera el calificativo. Pero ese es el tema, y entramos también en el de la libertad de expresión, porque bueno, está la libertad de expresión, entonces si me dices cómo tengo que hablar, pero entonces ya afectas mi libertad de expresión, porque hablar de temas así, pues vende, ¿no? O sea, la verdad finalmente el presentar comunicadoras que muchas veces a lo mejor no tienen que salir con cierta ropa, bueno, es mejor que salgan con cierta ropa porque eso vende, ¿no? Claro. Incluso aquí en México tenemos en una de las empresas televisivas, realmente me dio mucho gusto verlo, que hay una periodista de deportes con una asociación que tiene que ver con cuestiones de perspectiva y violencia de género en los medios, pero a partir de su trabajo, Claro. ¿no? Y que está haciendo una labor objetiva en relación a eso. Entonces, es complejo porque hasta dónde nos estamos quedando en eventos como este, en discursos, en publicaciones, sí, pero ¿en dónde están realmente los medios de comunicación realizando este trabajo de visibilizar
lo que antes no se veía. Yo creo que los medios de comunicación tendrían también que hacer eso. Al final son medios de comunicación social y en el caso de nuestro país, bueno, pues son concesiones, ¿no? Entonces tienen que tener un trabajo de cara a la sociedad. Entonces, entre ellas, la verdad es que entre este estudio que hemos tenido que hacer en el trabajo que tenemos que desempeñar y que tenemos que estudiar otras áreas para poder llegar a la conclusión cuando nosotros analizamos una entrevista, un spot, cuando hablan de la esposa del presidente, se dice el esposo de la presidenta, claro. Sí. Esa regla de inversión del Tal lenguaje cual. tan sencilla. Sí. Y ahí sí ya no, ¿verdad? Ahí sí ya no sale, ¿no? Llegó la diputada también vestida, llegó el diputado también vestido y oliendo delicioso. Claro. O sea, eso no se hace, Exacto. ¿no? Entonces, a mí, yo me quedo con muchas reflexiones y continúo, y gracias de verdad por todo esto, porque yo creo que no hay un real compromiso transversal, no lo veo, esperemos, ¿no? Estamos en cifras de la pandemia de feminicidios a nivel mundial, hoy las cifras en México. ¿Qué tanto realmente estamos volviéndonos reproductores de datos y hasta dónde realmente estamos atendiendo el problema de raíz, ¿no? ¿Dónde está la cura? ¿En dónde realmente? Entonces, yo me quedé con porque este manual la verdad es que es de periodistas y está escrito por periodistas, pero es de la ONU, ¿no? Pero me llamó mucho la atención esta cita de un periodista, porque las que tengo son citas de periodistas y creo que son preocupaciones. Esta es de la Federación Internacional de Periodistas, que me gustaría que le pusiéramos también muchísima atención, ¿no? Y es dicho por ellos, ¿no? En un documento, este es el extracto del prefacio de la Federación, publicación de 2009 y todavía seguimos igual o peor. Uno de los mayores retos a los que se enfrentan los periodistas, mujeres y hombres, o sea, ellos mismos lo están diciendo, que sería tal vez, ¿no? Es resistirse a la cultura de los estereotipos ocasionales en el trabajo diario. No es un trabajo fácil cuando los medios de comunicación están llenos de imágenes y lugares comunes sobre mujeres y niñas. Muchos son relativamente inofensivos, pero algunos, a menudo los más potentes, retratan a la mujer como objeto de atención masculina. La sofisticada gatita sexy, la madre modelo, la bruja taimada, la inflexible ambiciosa en la empresa o la política. En cada región y cultura hay imágenes rígidas, prejuicios profundamente afianzados y reflejos llenos de prejuicios que plantean retos a los periodistas y medios de comunicación. O sea, qué cosa, ¿no? Finalmente, esto me lleva a no quiero concluir porque sería algo pues muy desafortunado que pudiéramos concluir, pero lo que sí creo es que no hay compromiso y agenda de género. No sé si es porque no se entiende esto, o sea, estas sutilezas, o porque simplemente es inconveniente. Entonces, es una reflexión que quería compartir contigo, porque realmente creo que el que estés aquí y en una sala en donde lo que atendemos, vemos y nos tenemos que comprometer, porque hemos ido más allá, ni siquiera por imposición de nuestra competencia jurisdiccional, sino por un ánimo de comprometernos a ello, es ver este tipo de cosas, ¿no? Entonces, tenerte aquí desde el área de los medios de comunicación como periodista ¿hay agenda de género? ¿No? Sí, no hay. No hay. Ya no estamos hay. de acuerdo, gracias. No hay, y además es por la conjunción de elementos. No hay compromiso, no se entiende y además no es conveniente. Todo eso, sí. Sí, es. Y cortito, ¿no? A mí me pasa lo mismo, digamos, o sea, yo no estoy en los medios, de hecho, estoy en el mundo académico. Y a mí me pasa eso, a mí me pasa de que no me es suficiente con investigar, o sea, y por eso soy activista digamos, organizaciones feministas y todo,
que sé que es poco todavía, pero hay que actuar, digamos. O sea, creo que sin actuar no sirve de nada solo mostrar resultados de investigaciones, ¿no? O sea, hay que actuar porque es un poder muy importante, muy grande, y en el fondo hay que cambiarlo. O sea, yo sí creo que es posible transformarlo. Creo que o sea, de hecho ha ocurrido, ¿no? Si llevamos 3 generaciones y uno mira para atrás y hubo cambios. Entonces, es posible, pero implica un trabajo de comprometerse y de salir y de, bueno, estas redes. Y yo también agradecida, ¿no?, de este espacio. Para mí ha sido súper interesante y ojalá seguir, ¿no?, intercambiando, porque son preocupaciones muy similares, ¿no? En Chile es lo mismo, ¿no? Este debate lo estamos teniendo, en estas instancias también, entonces creo que no es tan distinto, y poder también, me parece interesante el trabajo que ustedes están haciendo también, poder no intercambiar, para mí por lo menos sería interesante también. Bien. Muchísimas gracias. Pues a nombre de la sala especializada, de quienes integramos este órgano jurisdiccional, desde luego de todas y todos los que aquí trabajamos, le entregamos este reconocimiento a la doctora Sandra López Dietz por esta magnífica conferencia, y que sin lugar a dudas nos hace nuevamente reflexionar sobre muchos temas, y también entender que en este mundo latinoamericano tenemos muchísimas coincidencias. Sí. Cuando estábamos viendo el desarrollo histórico de Chile sobre el sufragio femenino, pues prácticamente era muy fácil entender que hemos tenido en México un desarrollo histórico muy similar. Muchísimas gracias, por esta extraordinaria experiencia. Muchas gracias. Bien, estamos entonces. Me bajo el escenario. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Cuídate. Sí.